¿Cómo están, amigos? Un gusto volver a reencontrarme con ustedes a través de Pulso Parlamentario. Nuestra invitada de hoy va a ser Luz Salgado, expresidenta del Congreso y actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. Hay varios temas para tocar con ella, tanto en el frente interno como la crisis en el agro por la sobreproducción de papa y todo este bloqueo de carreteras que ha desencadenado incluso ya en 2 personas muertas y la paralización del centro de nuestro país, así como también el tema de Venezuela, la migración de por lo menos 800 venezolanos diarios que están ingresando a nuestro país, si es que ella considera que esto originaría algún tipo de problema laboral en la disputa de los puestos de trabajo con los connacionales y también los temas referidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que empezó su sesión clave el día de hoy. Sobre estos temas y otros más, vamos a volver con Luz Salgado luego de esta brevísima pausa. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, ya está con nosotros la congresista Luz Salgado, expresidenta del Congreso y ahora preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Un gratísimo gusto tenerla aquí en el estudio de Congreso Álvaro. Televisión. Vamos, ¿le parece primero al plano interno para pasar después ya al tema de su especialidad, que es el plano internacional? Realmente vivimos una crisis que se ha podido prever. No es cuestión de saber que de la noche a la mañana hay una sobreproducción de papa en el Perú. Esto ha debido formar parte, por lo menos, de un plan de gobierno previsor del gobierno de turno. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se ha dejado un tema más a la deriva para que termine explotándonos en la cara? Tú lo has dicho, es un tema adicional, porque tenemos varios. Y lo lamentable es que ya hay pérdida de vidas humanas que se han podido evitar si es que esta planificación, este pensar en políticas públicas de lo que queremos hacer con el sector agrario se hubieran llevado con mayor seriedad. Estamos como, lo he dicho en varias oportunidades, como un barco a la deriva sin capitán que nos conduzca, y esta debilidad en el gobierno se traduce también en la debilidad del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hace que se pierda la autoridad, y es por eso que hay estas tomas de carreteras. Ha habido intentos de agredir a la infraestructura de la central hidroeléctrica del Mantaro. Es más, han quemado, parece, algunas casas, ¿no?, del campamento. Imagínate si empiezan con ese tipo de actitudes que nos hacen recordar los años 80, y sabemos que esto viene de una violencia terrorista. Entonces, yo no quiero decir que los campesinos paperos sean los terroristas, pero lamentablemente estos terroristas que existen todavía, que han salido de las cárceles, muchos de ellos se infiltran en estos reclamos sociales que tienen justicia, porque tú no vas a permitir que un agricultor que está sembrando la papa pues lo venga a vender a 20 centavos, a 30 centavos el kilo, y que prácticamente no le cubran no solamente las semillas, no le cubra el tiempo, el trabajo, ni todos los insumos que se necesitan para mantener la planta tranquila. Entonces, yo creo que esta falta de planificación da lugar a estos reclamos de parte de los agricultores paperos que han tenido que diversificar su siembra, ¿no? Y es aprovechada por elementos que realmente tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Mientras estas agrupaciones extremistas deben estar con un mapa del Perú poniendo un alfiler en cada punto sobre el cual pueden aprovechar e infiltrar a sus huestes, ¿esto no ocurre, por ejemplo, en la PCM, donde debería haber una central de planificación de posibles riesgos de ebullición social? Es que existe una división de análisis de conflictos. Exacto. Y esta división aparentemente está con gente inexperta, o que tendría que estar coordinando con el sistema de inteligencia, ¿no?, del Ministerio del Interior, de Defensa, porque aquí se está paralizando la carretera central,
con tremendas pérdidas para la economía nacional, con graves atentados contra los derechos de cientos de pasajeros, algunos enfermos que están viniendo en el camino o que están retornando a sus lugares de origen. Está paralizado Huánuco, está paralizado La Oroya, ¿no? Está paralizado Huancavelica, me dicen que Apurímac y Huánuco. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay un desgobierno, hay una falta de autoridad y eso lamentablemente no es asumido con firmeza por parte de quienes están ahorita en el Ejecutivo. Ahora, ¿la solución cree usted que simplemente es una aspirina para este problema? Porque mañana vendrán los excedentes de la anchoveta, los excedentes de los cebolleros, de los camoteros, y todos van a querer que les compren el excedente. Los excedentes de los precios de lo yuca, y tampoco es así, pues. O sea, si hay una, digamos, diversificación de productos, se tiene que ver, inclusive darles alternativas para aumentar la productividad. Por ejemplo, yo me acuerdo que se llegaron a construir algunos silos en las zonas altas para mantener a la papa, ¿no? en zonas de altura, guardadas para épocas que no hay cosecha. A la usanza milenaria de los incas, ¿no? Sí, se construyeron. Hasta ahora hay en La Oroya algunos silos que parece que están abandonados. Entonces, este sistema de prevención, lo mismo. Cuando existía el PRONA, yo me acuerdo que los excedentes de productos como la papa, el camote, el zapallo, eran comprados por el PRONA para distribuir a más de 10.000 comedores populares. Los convierto en chuño, por último, ¿no es cierto? Y los guardo para el próximo año. También hacer harina, hacer un trabajo de concientización, que en vez de comer tanto fideo, comamos más papa. A pesar que la papa nos engorda un poquito más, pero hay mucha gente que necesita la papa, ¿no? O de hacer agroindustria con la papa, ¿no es cierto? Para que esa papa procesada que compran las pollerías, pues se la compren a los propios peruanos, ¿no? Aunque dicen que lo de las pollerías es mínimo, no sé exactamente qué cantidad sea, pero hacer también el trabajo de procesar la papa de modo tal de que pueda servir para este tipo de comercio y no estén trayendo papa de otro lado. Tenemos tal variedad de papas y también, en todo caso, si la papa Yungay, que es la que más se utiliza y la que ahora está más barata, le produce pérdidas a algunos agricultores, entonces darles los insumos, las semillas para que puedan sembrar la papa guairo, que siempre cuesta más, o la papa amarilla, ¿no? Que tiene más precio, o la papa nativa, que ahora también está con demanda internacional y se hacen como frituras para bocaditos, ¿no? Y que pues, se puede exportar. Porque lo que dicen es que la papa así en su estado natural es un poco complicada para trasladarla y que otros países no la aceptan porque tienen sus problemas y protecciones correspondientes. Entonces hay que idearse, hay que buscar las maneras, primero, planificación en los sembríos. Segundo, que pueda haber un mayor consumo de las personas en vez de estar comiendo, por eso digo, tanto fideo, ¿no? Consumamos algo que es nuestro y que tenemos una variedad fabulosa, ¿no? Y procurar de industrializar de modo tal de que esto se pueda desde aquí exportar de una forma en que no les cause problemas a otros productores de papa, ¿no? Conversábamos ayer con Gisela Andrade y nos decía que en el Perú hay junta de regantes, se identifica quiénes usan el agua, pero no hay un registro de sembrantes, es decir, nadie sabe en el Ministerio de Agricultura ¿qué cosa siembra cada agricultor? Es que sí se sabía, mi estimado Álvaro. Yo me acuerdo, cuando he trabajado todavía en la Universidad Agraria, que allí había el Centro de Investigación de la Papa. Y tenía clasificado a todos los paperos, porque inclusive les vendían semilla, analizaban los suelos y veían qué suelo era apropiado para cada semilla. Lo que pasa es que todas estas investigaciones, todas estas políticas públicas, cuando ingresa un gobierno, las deshacen. Viene un iluminado y de repente no recoge todo lo que se ha avanzado. Hay ingenieros expertos desde la Universidad Nacional Agraria que me estaban diciendo que pueden dar soluciones, que pueden aportar, que los llamen, que los convoquen, que convoquen a la gente que ha estudiado por años la papa. La papa ha servido para calmar el hambre de Europa en las épocas más difíciles. ¿Cómo es posible que aquí nosotros no sepamos utilizarla de mejor manera? Así es, hasta los rusos consumen per cápita más kilos por habitante de papa al año que los propios peruanos, de donde precisamente se oriunda este producto. Yo creo que es un trabajo de porque la solución no es empezar a comprarles nomás
que ahora no hay ni siquiera el programa PRONA, no sé qué van a hacer con toda la papa que compren. La van a echar al agua, como estaban aconsejando algunos, sería para mí un crimen. Como ya pasó con la leche, ¿no es cierto? Habiendo tanta gente que necesita realmente de ese alimento. Auméntenle la ración a los presos, por ejemplo, ¿no? Auméntenle la ración a los centros asistenciales donde tienen niños, tipo INAVIF, a los asilos, qué sé yo. Que puedan distribuir de alguna forma, ¿no? Y si es que existen todavía algunos comedores que los tienen los municipios, hacer que los municipios en todo caso también compren. Muy bien. Vamos, ¿le parece a pasar al plano internacional? Falta aproximadamente 2 meses y medio, más o menos, para que se realice aquí la Cumbre de las Américas. Se va a tratar el tema de la corrupción. Y ya salió Nicolás Maduro a decir que podría venir, pero que si se lo autoriza el ALBA. El ALBA no tiene que autorizar la presencia de ningún presidente o en todo caso prohibirla tampoco. Pero más parece como un globo de ensayo, una especie de lanzar una posible presencia en el Perú para ver cómo reacciona la comunidad internacional. ¿Cree usted lo mismo? Bueno, yo espero que le queden algo de lucidez al señor Maduro y pueda desistir de venir al Perú. O sea, yo sé que la reunión no es organizada por el gobierno peruano, sino el gobierno de Perú es anfitrión. Por lo tanto, la OEA invita a todos, ¿no? A todos los países y no puede dejar de invitar a Venezuela. Pero que sepa el señor Maduro que no es bienvenido por la mayoría de los peruanos, por la actitud que está teniendo con el pueblo venezolano, por las condiciones de hambre y de condiciones inhumanitarias que se están dando en Venezuela, que este Congreso, a Dios gracias, ha venido denunciando en más de 7 mociones. Últimamente hemos recibido al señor Álvaro Ledesma, que tuvo que huir del yugo de Maduro, y nos ha contado con lujo de detalles cuál es la situación, Álvaro, y es realmente angustiosa. No solamente es el hambre que ha hecho que bajen de peso los venezolanos, sino también la escasez absoluta de medicinas. Las personas que tienen cáncer no pueden recibir quimioterapias ni tener los medicamentos. Los diabéticos no tienen los medicamentos, menos las personas que tienen que hacerse la diálisis. Las madres embarazadas, si no compran sus guantes y llevan el bisturí, no las atienden y por lo tanto tienen que hacer largas colas de espera, según nos cuentan, y en ese tiempo de espera se les pasa el tiempo, el líquido amniótico se malogra y perjudica neurológicamente a ese recién nacido. O sea, va a tener Venezuela después una generación de personas que tienen problemas neurológicos. Bueno, no estamos muy lejos tampoco. Acá las mujeres algunas veces dan a luz en los baños de los hospitales también, sí, pero ¿no? son algunas veces. Allá se ha generalizado. Es lo general, ¿no? Es no es lo particular. general, es lo general. La gente está comiendo de la basura que dejan en algunas casas, van a escarbar la basura y, bueno, la emigración que se está produciendo a nivel internacional. Nuestro país, como un país que siempre ha dado cabida a los inmigrantes, no puede dejar de recibir a los venezolanos y creo que ya se ha puesto una fecha también límite, pero el mismo problema está Chile, en el mismo problema está Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, que en este momento acaba de cerrar una de sus fronteras, ¿no? Entonces, la gente está huyendo porque tiene hambre, porque quiere salvar su vida, porque no encuentra ni siquiera una pastilla para aliviar un dolor de estómago. Entonces, esto es una crisis de carácter humanitario donde todos los países nosotros debemos rechazar y pedir inmediatamente que este es un atentado. La Corte Internacional Penal debería atender este caso. La Corte Interamericana se dedican a otros temas y no tocan el tema venezolano. No tocan el tema venezolano. ¿Y esta crisis humanitaria que ya traspasa las fronteras venezolanas puede convertirse en una crisis social laboral en el Perú, cree usted? Yo creo que para que se convierta en una crisis laboral faltaría mucho. No tenemos la inmigración que tiene, por ejemplo, Estados Unidos vía los mexicanos que pasan a Estados Unidos, ¿no? Los venezolanos que están llegando aquí son la mayor parte hasta ahora, de lo que estoy teniendo conocimiento con información de migraciones, gente que tiene un estándar, un nivel todavía profesional
que puede competir en otros puestos de trabajo, lógicamente se tiene que revisar bien quiénes están llegando, ver que no tengan antecedentes penales, ver que no sean también infiltrados de la política ideológica de Maduro o de Chávez, porque me dicen que algunos ya están viniendo de ese lado y tendríamos que advertir al Servicio de Inteligencia, a Migraciones, a la Policía Nacional, de modo tal de que también se haga un seguimiento de este tipo de personas. Los que están viniendo aquí no es porque quieran quedarse, Álvaro. Quieren subsistir y estar de paso, pero que las cosas se arreglen en Venezuela, y eso nos corresponde a todos los países latinoamericanos, para que ellos puedan volver a su país. Su país es un país rico, tiene mayores niveles de minerales que nosotros, tiene hierro. Flotan en petróleo, además. Flotan en petróleo, el petróleo tiene diamantes, ¿no? Aunque me dicen que los diamantes Maduro ya los ha hipotecado a la China, y que China por eso es dueña también de muchas de las cosas. Entonces, creo que hay una tarea que tienen que hacerla los países en cuanto a nuestra activa participación. Y lo sabemos los peruanos porque también quién no tiene un vecino, un conocido, un familiar que huyó del Perú en la época de la hiperinflación y el terrorismo también. Y muchos fueron a Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela Así que es una realidad conocida para el peruano. Venezuela ha sido muy generosa con los peruanos. Muy generosa, como tú dices. ¿Quién no ha estado en Venezuela? ¿Quién no tiene un familiar en Venezuela? Yo particularmente, mi familia se llegó a ir en un determinado momento, toda mi familia, y la única que se quedó fui yo. Y Venezuela, un país acogedor, no solamente con peruanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, españoles, portugueses, alemanes, italianos. Todos estos países le debemos a Venezuela en este momento ayudar para que las relaciones democráticas vuelvan a su nivel. Que exista un proceso electoral, pero cambiando a todas estas autoridades que están en este momento, que son autoridades que han permitido que con la corrupción se vuelvan a reelegir autoridades o eliminen un Congreso legítimamente elegido. Así es, y se ponga una constituyente que carece de validez para la mayoría de gobiernos, salvo Nicaragua y Bolivia, pues, ¿no es cierto? Menos mal, el Grupo de Lima ha manifestado en una resolución, y nosotros le hemos apoyado desde la Comisión de Relaciones Exteriores con una moción multipartidaria, de que apoyamos y respaldamos esa resolución del Grupo de Lima, y en esta tarea, menos mal, coincidimos con el Ejecutivo. Estamos en la misma línea de rechazar todo intento autoritario y de genocidio que se está dando en Venezuela. Así es, y la sede fue este congreso, precisamente, donde vinieron los presidentes de asambleas y congresos de diferentes países latinoamericanos. Y creo que el presidente Galarreta va a invitar nuevamente a presidentes de congresos de los países del área latinoamericana para nuevamente pronunciarse, pero seguir exigiendo de que se lleven procesos electorales limpios, transparentes, donde se permita votar a los más de 4 millones de venezolanos que están en diferentes países. Maduro no los quiere dejar votar. No quiere que voten, lógicamente, porque todos ellos... Se le inclina la balanza en contra. Así es, ¿no? Entonces, creo que es una obligación parte de todos los peruanos. ¿Y esta convocatoria del presidente Galarreta será precisamente antes de estas elecciones adelantadas exprofeso por Maduro? Creo que va a coincidir con la reunión de abril, que se va a llevar a cabo aquí en la cumbre. Si no me equivoco, por esas fechas estábamos conversando. ¿Y qué cree usted de estas elecciones adelantadas? De repente, para el régimen de Maduro es garantizarse a sí mismo un triunfo a priori, pero de repente puede ser también su Waterloo, su talón de Aquiles, ¿no es cierto? Puede llevarlo a la debacle total. Si hubieran observadores, yo me imagino que eso sería la debacle de Maduro. Pero él tiene controlado todos los poderes de Venezuela. Y en este caso, el Jurado Nacional, su jurado de elecciones, lo que es aquí la OMPE, lo tiene controlado con la famosa señora Tibisaya, que todo el mundo la conoce.
que quiso venir aquí para el proceso electoral a asesorar y nosotros alertamos y fue por eso que se abstuvo, porque querían imponer de todas maneras también aquí el voto electrónico, al cual yo no le tengo ninguna confianza, porque con voto electrónico en Venezuela han hecho lo que han querido, ¿no? Hemos visto que hace algunas horas ha sido detenido ya una persona, pues, opositora, este señor Enrique Arestigueta, de avanzadísima edad, pero parece que al régimen de Nicolás Maduro no le importa las condiciones de los detenidos, simplemente es asegurarse a rajatabla cualquier está eliminando a todos intento de contestar. No quiere ninguna persona contestataria. Encima, así es, no quiere ninguna persona contestataria, por eso es una dictadura que no se atreven a reconocerla algunos movimientos de izquierda de aquí del Perú, pero es una dictadura total. Yo quisiera invitarlos a ver a que se vayan a Venezuela, todos estos que reclaman aquí y que exigen libertades, a ver si van a seguir diciendo de que Venezuela no es una dictadura. No se permite ninguna diario, ningún radio que opine, no tienen información. La poca que captan es a través del teléfono celular, ¿no? Y los que pueden jalar un sistema de cable. Pero después está controlado hasta el internet. No tienen ni voz ni voto ni para poder enterarse de las cosas más elementales y trata Maduro de eliminar a todos sus opositores. Tiene encerrados todavía numerosos de presos políticos, muchachos universitarios, a los cuales les han torturado. Ledesma nos ha ido contando cada detalle realmente y que es aterrador, aterrador. La muerte que ha habido de este señor Óscar Pérez, junto con otras personas, después de que presentaba un video diciendo me estoy rindiendo. ¿Ese sí es un crimen de lesa humanidad? Ese es un crimen de lesa humanidad con video y todo. De oficio debería actuar la Corte Penal Internacional. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos que tanto reclaman? No han dicho esta boca es mía por ese crimen execrable que ha realizado Maduro con sus grupos adláteres que, como decía Ledesma también, y yo le decía, pero ¿por qué lo siguen? ¿Por qué las Fuerzas Armadas están todavía apoyándolo? Porque él dice que hay mucho dinero en el narcotráfico. Y entonces tienen temor a que esto se devele y realmente se compruebe que han estado pues en delito, ¿no? ¿Se refería usted a que deberían estos organismos internacionales, Corte y Comisión, estarse abocando a temas de imprescindible es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no es cierto? Gravísimo, lo tienen en video comprobado y sin embargo no se han atrevido ni siquiera a mandar una delegación, la Corte Penal Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Naciones Unidas. Que hoy día está precisamente ventilando el tema del Perú. Hoy día se está abocando a vigilarnos a Perú, que Perú si ha cumplido o no ha cumplido, y a esas personas se les ha indemnizado, se lamentan las muertes, pero también han habido numerosos casos de violaciones individuales. Entonces no se puede catalogar a todo el Estado ni a Fujimori, que fue el que ordenó. Fujimori nunca ordenó. Lo que le han aplicado es una autoría mediata. Y los escenarios posibles luego de una decisión, el señor Falconi ha dicho que el Estado va a cumplir, el viceministro de Justicia y presidente de esta Comisión de Gracias Presidenciales, sea cual fuere el resultado de la decisión de esta instancia internacional. ¿Cuáles son los escenarios que nos tocaría vivir post? ¿En cuanto al indulto? Así es. Es que no puede revocar el indulto. El indulto es una decisión exclusiva constitucional del presidente de la República. Y nadie puede venir a decirle al presidente de la República que se pueda ir contra la propia Constitución. Hoy día yo le escuchaba casualmente al doctor Carlos Chipoco, que es constitucionalista, nadie puede decir que él es fujimorista, y decía, esa decisión no puede ser revocada y la Corte no le puede ordenar revocar. Ahora, se supone que la Corte vela por los derechos humanos de las personas, no para que encarcelen a las personas. Y en este caso ya Fujimori ha tenido varios años en cárcel, para mí injusta, y que está en un estado de salud que necesita cuidados especiales y que no los puede tener en una prisión. Entonces se está velando por los derechos humanos de una persona que no queremos que muera en cárcel. En ese sentido, yo creo que el presidente Kuczynski no puede revocar esa decisión. Además, la Corte lo único que haría es recomendar alguna situación de que se cumplan de repente algunas indemnizaciones que no se han dado, aunque creo que ya se han dado todas, ¿ah? Lo que pasa es que hay personas también que quieren seguir viviendo de las indemnizaciones.
Muy bien, antes que nos gane el tiempo, preguntas finales sobre la presencia de, retomando un poco el tema del comienzo, que quedó suelta el tema, la presencia del ministro de Agricultura y la ministra de Economía el próximo martes, aquí para explicar este tema de los agricultores, la crisis agraria en el Perú, que podría agravarse, ¿no es cierto? ¿Qué espera usted de esta presencia? ¿Más PowerPoint o, en todo caso, soluciones al canto? Ellos tienen que traer respuestas, porque ya, digamos, el hecho de que hayan habido 2 personas fallecidas implica responsabilidades políticas. Políticas, no penales. Yo no voy a meter a la cárcel al ministro de Agricultura por los 2 muertos que han habido, porque es una responsabilidad política. La gente tiene que aprender a diferenciar. Y entonces creo que tienen que traer respuestas porque el país necesita que se le tome las riendas. Y el país está en este momento con una serie de problemas de inseguridad. Mira tú los atracos y robos que hay a cada rato. El problema de reconstrucción que no se ha empezado siquiera. Yo he estado en la zona del valle de Chosica, de Guarochirí, y me decían, todo se quedó en planes. No ha habido otorgamiento de presupuestos para que puedan hacer las defensas ribereñas. No se ha hecho una determinada planificación. La ANA, por ejemplo, ¿de qué áreas son las que tienen que ser intangibles? No hemos reconstruido el Niño y vamos a tener que reconstruir todavía encima la Niña, ¿no? Los efectos de la Niña. Dios quiera que la niña no sea muy agresiva, porque realmente hay personas que necesitan ya una atención prioritaria, no pueden seguir viviendo en carpas. Lo que no se planificó del Niño costero trajo como consecuencia el excedente y sobreproducción de papa. ¿Qué podría hacer el Congreso para advertirle al Ejecutivo que abra los ojos y también vea lo que puede pasar como efecto de la Niña, probablemente con algún excedente o alguna escasez también? Yo creo que más bien va a ser escasez, porque ahora todos estos agricultores que están perdiendo dinero después de haber sembrado papa, lo que van a decir es: a la próxima temporada ya no siembro papa, voy a sembrar otra cosa. No y de repente se ponen en ¿no? maíz, Sí. Y de repente se ponen en maíz y va a ver un excedente de maíz. O sea, también los propios agricultores se tienen que organizar, porque desde el Estado no se puede planificar todo. Y yo creo que por áreas, por regiones, se tiene que ir planificando, como te decía. Si la papa yungay me va a dar más réditos, entonces siembro papa yungay, pero entonces tengo que avisar quiénes están sembrando papa yungay, y entonces los que... papa guairo, perdón, la guairo que me da más réditos. Entonces, ¿quiénes siembran guairo? ¿Quiénes siembran yungay? También depende de los pisos ecológicos. Entonces, todo eso lo sabe, debe saberlo, el director de Agricultura de cada región. Así es. ¿No? Y este director de Agricultura de cada región se tiene que reunir con los otros directores. Tiene que informar al ministro, ¿no es cierto? Y tener una reunión en conjunto de modo tal de que se planifica. Oye, ¿sabes qué? En Huánuco vamos a sacar mayor número de papa, qué sé yo, amarilla, ¿no? Y menos yungay. A ver si tú, Junín, sacas más yungay y menos amarilla. O de repente ya no siembres papa, hombre. Siembra maíz o siembra alberjas, que las alberjas siempre son muy caras, nunca la alberja está barata, ¿no? Entonces, a Dios gracias tenemos un rico suelo, podemos diversificar frutas. Mira, ponte ahora, yo me enteraba de que nuestros suelos están siendo muy aptos para los cherries, las frutillas, ¿no? Que esto tiene gran demanda a nivel internacional, ¿no? Y porque aquí estamos acostumbrados solamente a la fresa. Pero nuestros suelos dan para frambuesa, para ciruelita chica, para la guinda. Los arándanos, ¿no? Los arándanos, que ya los estamos exportando a China. Entonces, estos cherries, claro, requieren tecnología, requieren capacitación, requieren cuidados, pero son otra fuente que podríamos explotar, y no necesariamente de repente en un suelo de papa, porque estos cherries se dan en altura. Entonces, no necesariamente en estos suelos puedes estar solamente con papa o con maíz, que han sido los productos tradicionales. Que haga su surquito de papa, porque eso le sirve
para mantención en la pequeña agricultura que le tenemos mucho, hacen sus sembríos para tener para el consumo del año, ¿no? Y entonces tienen su papa, tienen su maíz, de repente van haciendo yuco. Ojalá que esto forme parte del plan de gobierno del próximo partido que gane las elecciones, porque parece que no queda mucho por esperar del plan de gobierno del actual, ¿no? Sí, pues, o sea, los planes nosotros los tenemos. El tema es que tú no puedes hacer nada si no estás sentado en el timón del barco, porque ahí manejas presupuesto. O si te juntas al final para hacer un partido para ganar las elecciones también. Sí, pues, ¿no? Lamentablemente, cuando no has tenido, digamos, un verdadero plan, ni las personas, ni el equipo, no se puede gerenciar. Y lo que está faltando en nuestro país también es gerencia, pero liderazgo. Muy bien. Como siempre, un gusto dialogar con usted, Álvaro. Congresista. Gracias. Ha sido un gusto estar con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresidenta del Congreso, Luz Salgado. Nosotros, se nos fue el tiempo, amigos. Gracias por su audiencia aquí en Pulso Parlamentario. Será hasta la próxima.